Hola, en este vídeo os voy a comentar las magnitudes importantes de una onda. Ya hemos visto, por ejemplo, en la formación de una onda, que si el movimiento oscilatorio que da lugar a la onda tiene una cierta frecuencia f, pues todo punto de esa onda que se pone en movimiento va a tener una misma frecuencia f, y eso le llamamos la frecuencia de la onda. Como vimos en movimiento oscilatorio, las unidades de la frecuencia son hercios, porque es lo que estamos midiendo es el número de oscilaciones de, por ejemplo, una posición concreta de la onda por segundo. Entonces, las unidades son número entre segundo, que es 1 partido de segundo, o hercio, en honor de Hertz, como ya dije. Asociada a la frecuencia tenemos el inverso, que es el periodo. El periodo de la onda, que se mide entonces en segundos, y que es el tiempo de una oscilación completa de cualquier parte de la onda. Por ejemplo, este punto de aquí tardará un tiempo t en hacer una oscilación completa. Estar aquí arriba, por ejemplo, bajar, volver a subir. Y ese es el periodo. Igual que en el movimiento armónico simple. Lo único que en las ondas hay una relación con otra magnitud, que es la longitud de onda. La longitud de onda es el espacio que separa dos crestas sucesivas dos posiciones. Si queréis, las crestas son las posiciones donde la amplitud de movimiento, la elongación del movimiento es máxima, la amplitud, ¿vale? Eso no lo he dicho, pero también tenemos la amplitud. Ahora lo pondré. La longitud de onda es el espacio que separa dos crestas sucesivas o dos puntos de máxima elongación sucesivos, ¿vale? Así. Si tenéis una onda en el estanque, donde aquí está la onda hace así, pues esto será la longitud de onda. Bien. La longitud de onda se mide en metros, es una distancia, espacio o distancia. Más bien. Bueno, como decía, hay una relación entre longitud de onda y frecuencia en general. ¿Por qué? Porque si veis la onda que se propaga hacia allá, esto es el espacio, se va moviendo así, se va moviendo hacia allá. Entonces este punto que está aquí, si pensáis en cómo avanza el borde de la onda, si queréis, ya por aquí es llano, imaginad que está avanzando para allá. Entonces este punto, bueno, si queréis, en un tiempo posterior la onda habrá avanzado una cierta distancia, así, y podéis pensar, aunque en realidad las masas solo suben y bajan, el estado de oscilación se va propagando, la cresta se va propagando como en un estanque, ¿vale? Entonces, ¿a qué velocidad se propaga? Pues recorre una longitud de onda en un periodo de oscilación, de modo que la velocidad de propagación será lambda entre el tiempo, el periodo, o bien longitud de onda por f.
Generalmente en muchos medios o en los medios más simples, esta velocidad es constante, es una característica del medio. Entonces, como decía, eso nos da una relación entre la longitud de onda y la frecuencia. No podemos tener cualquier longitud de onda y cualquier frecuencia para una onda. Por ejemplo, una onda en una cuerda, la velocidad de propagación de una onda en una cuerda depende de la tensión, que es una fuerza, la tensión, y la masa y la longitud que tenga la cuerda. Entonces esto es constante, y si cambiamos la frecuencia, pues si aumenta la frecuencia, por ejemplo, pues la longitud de onda tiene que bajar, porque la velocidad tiene que ser la misma en una cuerda. Entonces, si yo tengo una cierta longitud de onda lambda, tendrá una determinada frecuencia que viene determinada por v parte por lambda, y si yo hago una onda de menor longitud de onda en esa misma cuerda, con la misma tensión y tal, pues la frecuencia tendrá que ser mayor. Si la longitud de onda baja, pues esta frecuencia, digamos, esta es L2, esta es lambda 1, esto es F1, pues aquí la frecuencia 2 será V entre lambda 2, como lambda 2 es más pequeño que lambda 1, pues F2 será mayor que F1. ¿Vale? Entonces, eso pasa en muchos medios. Pasa, por ejemplo, también la velocidad del sonido. Está determinada, por ejemplo, en aire es 330 metros por segundo, más o menos. Entonces, la longitud de onda de una onda de sonido y la frecuencia no son independientes, están relacionadas de esta manera. Pasa en más ondas también, la velocidad de la luz en un medio también es constante, y es 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Entonces, una onda de luz también pasa lo mismo, que la longitud y la frecuencia no son independientes, están relacionadas de esta manera. Me faltaba hablar de la amplitud de la onda. La amplitud de la onda es lo mismo que en el movimiento armónico simple que vimos. La amplitud es la mitad, si queréis, del movimiento total de una de las partículas cualquiera. Si todas tienen la misma amplitud, pues cogemos una cualquiera y la amplitud es la mitad de este desplazamiento, al igual que pasaba en el movimiento oscilatorio. Si esta es la posición de equilibrio, la amplitud es esta distancia, la mitad de la oscilación completa. La amplitud, lógicamente, se mide también en las unidades. La amplitud se mide en las unidades de la onda. Si es una onda en una cuerda, lo que estamos viendo es un desplazamiento, entonces pues se medirá en metros, ¿vale? Pero, por ejemplo, si es una onda de densidad como el sonido, pues la amplitud será la mitad de la variación de la densidad, entonces se medirá en otras unidades, en kilogramos por metro cúbico o lo que sea. O si es una onda de presión, que también el sonido se puede medir como una onda de presión, pues la amplitud será una presión, tendrá unidades de pascales, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? La amplitud de la onda depende del tipo de onda que sea, se medirá en una magnitud u otra, depende de la magnitud que se esté propagando a lo largo de la onda.